Y tenemos acá en el estudio a otra invitada de esta mañana. Ella es Elizabeth López Canelas, antropóloga, investigadora. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes para compartir un poquito en la mañana, en lo que queda de la mañana. Bien, vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la minería y los derechos sobre la tierra. Es decir, para decirlo más sencillamente, ¿qué es lo que pasa cuando la minería invade territorio donde hay gente que habita ese territorio y va en pos de oro, por ejemplo, o de algunos otros minerales? ¿Cómo, Elizabeth, cómo caracteriza a la legislación sobre minería y metalurgia en relación a los tipos de propiedad de tierra? Ahí puede ir, por ejemplo, esto de los parques que tienen expresamente determinado que no deben ser invadidos, parques nacionales, en fin, ¿cómo caracteriza usted esto? Yo creo que es importante contextualizar cómo es que la minería se ha asentado en nuestro país y cómo es que estamos repitiendo unos patrones que son muy antiguos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, la minería se asienta en nuestro país desde la colonia y es ahí donde se instaura un sistema de explotación al que denominamos extractivista, ¿no? Es un sistema que se basa en extraer, sacar y contaminar y dejarnos casi sin nada, ¿no? Y este patrón colonial es el patrón que seguimos arrastrando en la minería actual y que se sustenta con la ley minera del 2014. Es decir, es un tipo de ley que garantiza el derecho de la actividad minera por sobre cualquier otro derecho de las poblaciones que habitan en este territorio. Y en ese sentido, la minería lo que va a hacer es asentarse en un predio X, en un territorio X, y expoliar este territorio, saquear este territorio en contra de los derechos de las poblaciones indígenas, campesinas, originarias que estén asentadas acá, o áreas protegidas, como decías. Nos hemos enterado, por ejemplo, que en el norte de La Paz, la minería ilegal se tomó un pueblo y desalojó a toda la gente para explotar oro. Sí, eso por ejemplo, digamos, ahora lo estamos viendo por el nuevo boom minero en la expansión, sí, en la expansión minera en el norte. Pero por ejemplo, en el caso de Teoponte, también en el norte de La Paz, hace 20 años que las poblaciones están denunciando la cooptación, no la cooptación, sino el secuestro de todo el río. Este río Caca que está ahí en Teoponte, y están sacando minería. Inclusive se denuncia que hay mineros armados, sí, hay territorios como Arcopongo donde la policía no puede entrar porque está cooptada por los mineros. Es decir, este patrón de saqueo, de explotación, sigue siendo el mismo de la colonia. Es por eso que para mí es importante ver que no hemos roto ese patrón colonial y seguimos saqueando y expoliando los territorios en la misma manera que lo hacíamos hace más de 500 años. Ahora, no solo es la minería del oro, ¿no? No. ¿Qué tipo de minería hay en nuestro país que produce estos conflictos? En general, todo tipo de minería, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso en Antequera, en Oruro, la comunidad de Antequera es una TCO, y esta TCO hace 4 o 5 años se enteró que tenía su territorio concesionado. Y es para explotar los complejos que se llaman, ¿no? Citoplomo, estaño, zinc, etcétera. Toda esta gama de complejos que se explotan en Huanuni, por ejemplo. Entonces tenemos minería metálica, minería no metálica, tenemos explotación de áridos y tenemos litio en la parte del sur, y lo más fuerte ahorita el oro. Es decir, tenemos una gama muy amplia de minerales que están siendo explotados de una manera muy irracional en todo el país. ¿Y quién concede esas tierras que son de una comunidad? Las concede para la minería. ¿No es que la comunidad tiene que trabajar eso? No, según la ley minera, uno puede hacer minería solamente siendo operador minero, y para ser operador minero hay que ser empresario privado, hay que ser cooperativista, hay que ser parte de los sindicatos de la minería estatal. Entonces, usted, y funciona así como le voy a decir, a mí me lo han contado y lo he visto en territorio, usted solicita un predio minero donde sospecha, sabe o ha incursionado y ha visto que hay minería, y usted solicita este predio minero a la JAM, y a la JAM, la autoridad jurisdiccional minera, administrativa minera, pues le ha de otorgar este predio para hacer prospección.
Entonces primero se hace la prospección, se va a evaluar y después la explotación. Una vez que tú tienes la concesión minera, ya es como tener tu casa, es decir, ya decides lo que vas a hacer. En esa etapa no existe, por ejemplo, lo que se llama la consulta libre previa e informada a los pueblos indígenas, que debería ser antes del ingreso de cualquier operación, cosa que no existe. La misma ley minera del 2014 reconoce que todas las concesiones previas a la ley no necesitan hacer ningún tipo de consulta. Entonces, claro, es como las tierras de engorde que se llaman, ¿no? Sí. Entonces hay lo mismo, las concesiones de engorde que se van a explotar en cuanto los minerales suben, porque como dependemos de los precios internacionales, no los ponemos nosotros, entonces esperamos a que suban y luego nos metemos a explotar de la manera más irracional posible. Bueno, y ahora, ¿qué tipos de trabajo minero hay? Porque algunos es, como decir, tierra arrasada, otros necesitan echar toda la contaminación a los ríos. Toda la minería contamina, absolutamente toda, ¿no? En los tipos de explotación, por ejemplo, nosotros somos un país que mantiene situaciones tan extremas de explotación, que yo pues, voy a usar mucho esta palabra colonial, se sigue explotando como en la colonia, una muestra de ello, por ejemplo, son las más de 20 muertos en Potosí, en Interior Mina, solamente en lo que va de enero ahorita, en accidentes laborales, o sea, jóvenes que van muriendo ahí adentro porque se les cae una viga, porque se les resbala en un hueco, etcétera. Esas son situaciones absolutamente coloniales de trabajo, cero seguridad industrial, mucho menos seguridad ambiental, y convivimos con explotación, por ejemplo, tipo San Cristóbal, que se llama la nueva minería Open Pit, y que igual está contaminando lechos de agua, igual su cola está sobre una zona que era un bofedal, etcétera, pero que evidentemente mueve grandes cantidades de tierra y muere mucho dinero. Lo mismo pasa en las cooperativas auríferas. Hay cooperativas auríferas que trabajan muy precariamente, extremadamente artesanalmente. Tipuani es una muestra de ello, donde cada tanto hay accidentes también y la gente muere así como si fuera, o sea, muere nomás, digamos. Y paralelamente están las grandes dragas que están explotando mineral en el Madre de Dios. Es decir, convivimos con tipos de minería muy artesanal, muy precario, como con tecnología muy grande. Y sobre ello no se ha podido hacer nada, no regular para nada. Hay sobreposición, no entiendo por qué la JAM concede tierras que ya pertenecen a una comunidad. Porque la minería, minería se contradice con la Constitución política, ¿verdad? Sí. La Constitución política, o sea, del Estado plurinacional es una norma que salvaguarda varios derechos, ¿no? Es decir, los derechos sociales, los derechos ambientales, el derecho de los pueblos indígenas, tiene un apartado especial para pueblos indígenas, el derecho a la madre tierra, es decir, abarca varias cosas. Sin embargo, esta Constitución se ha quedado en ser eminentemente declarativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa específica es la que va a violentar todo lo que está en la Constitución. En el caso de la minería, la ley que se ha reformulado en 2014, promulgada por don Álvaro García Linera bajo el gobierno de don Evo Morales, establece nuevamente a la minería como de utilidad pública. Al ser una actividad de utilidad pública, se ha abierto todo el país, todo el territorio nacional para actividades de prospección y exploración. ¿Por qué? Porque seguimos bajo esa lógica de que es la minería la que nos sostiene, que vivimos de la minería, ¿no? Entonces, áreas protegidas, territorios indígenas, cabeceras de agua, o sea, todo el territorio está abierto a explotación minera. Y eso es lo que hace que una vez que alguien identifica, avise a la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Minería y la JAM, y ellos puedan certificar que existen posibilidad de minerales y otorgan el derecho. Ahora, eso violenta absolutamente todos los derechos que están constitucionalizados de los pueblos indígenas. Y es por eso que los pueblos indígenas, comunidades campesinas, tienen que estar peleando que se precautelen sus derechos, que se cumplan sus derechos en un Estado que se reconoce plurinacional. Bueno, pero en esto, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la JAM respecto a derechos territoriales que tienen las poblaciones que están en una comunidad y que, como le contaba, viene la minería a veces legal, la mayoría ilegal, que desaloja comunidades enteras de su territorio y no hay quien diga
como decimos vulgarmente, ni pío. Sí, sí, sí. Es que la JAM está cumpliendo su mandato. El mandato de la JAM es garantizar que los operadores mineros, sea el tipo que sea, puedan acceder a estos recursos. La JAM está cumpliendo su mandato. Que eso violente los derechos de los otros, a la JAM no le compete. Entonces la JAM lo único que va a hacer es precautelar el derecho minero, ¿no? Y los otros, por eso le hablaba de lo colonial, es decir, los otros, los indígenas, los campesinos, tienen que luchar, buscar estrategias. Por ejemplo, en el caso de Antequera, que le mencionaba, en Antequera han interpuesto una serie de acciones ante el Tribunal Agroambiental. Han ganado una, pero estas acciones demoran. Entre tanto, logran ellos ganar tiempo para que no se empiece la explotación. Si es que antes la minera no divide a la organización, que es otra de las cosas que ocurre, ¿no? Entre más se dilata el conflicto, más posibilidades tiene la minera de dividir a la población, de desorganizar a la población y luego entrar de facto a hacer explotación. Por ejemplo, en el caso de Challapata es algo que no se ha conseguido. ¿Por qué no se ha conseguido en Challapata? Porque el grueso grupo de regantes que está en Challapata depende del agua que está en la represa y en este caso, si es que entrara la minera, todo este grueso de regantes se queda sin el agua. Entonces, ahí es muy evidente, hay una fuerza social que va a impedir que entre la minera. Todas las comunidades que están luchando contra la minería en sus territorios, que dependen de esos territorios para vivir, para sobrevivir, utilizan una diversidad de estrategias, desde juicios con el Tribunal Agroambiental, recursos inconstitucionales, es decir, todo lo que está a su mano para poder garantizar que se respete su derecho primero al territorio. Bueno, y ocurre en otros casos que son realmente increíbles. Por ejemplo, el desvío de los ríos que iban hacia el lago Popó y que al ser desviados por la minería, dejaron al lago Popó sin agua, ¿no? Claro, es el caso de Inti Raymi en Oruro. Inti Raymi, que era minería moderna. Nosotros en nuestra constitución nunca hablamos de gran minería, se habla de mediana minería. Sin embargo, Inti Raymi o San Cristóbal son gran minería, mueven muchos recursos. En el caso de Inti Raymi, por ejemplo, hace ya más de 15 años se ha hecho el cierre de las operaciones mineras de Inti Raymi y se ha llenado el pit, que el pit es el hueco que dejan estas operaciones grandes, con aguas del desaguadero, contra las disposiciones existentes que impedían que esto se haga. Había disposiciones que decían que no se tenía que hacer el llenado, aprovecharon un tiempo de lluvias y llenaron el pit con agua, y estas aguas entran y salen, o sea, están permanentemente entrando en este pit y saliendo al desaguadero. Es decir, toda esa cantidad de agua que merma ahí, pero que además hay que recordar que Inti Raymi tenía otra operación que estaba en el Corichaca, que está en Iroko, atrás de Oruro. Todas esas operaciones usan estas aguas y evidentemente esas aguas van a mermar al caudal de lo que es el lago Popó. Eso sin mencionar que la minería estatal, Guanuni, con la minería estatal, está hasta el día de hoy evacuando aguas altísimamente contaminadas al mismo lago. Bien, esto es increíble porque se usa el agua, se la contamina y se la vuelve al lago. En Guanuni sería muy interesante con la gente del CAEP hacer un recorrido, por ejemplo. Cuando tú vas a ver las aguas arriba de la empresa minera, ves un río con aguas muy transparentes, claras, que la gente sube arriba a pasear. Una vez que entra por las operaciones de Guanuni y sale, tú vas a ver las aguas plomas llenas de metales, cadmio, arsénico, zinc, entre otros plomo también, que van a transcurrir directamente hacia la zona del Popó, ¿no? ¿Y qué pasa con la minería del oro, que está contaminando los ríos, sobre todo en el norte del departamento de La Paz, pero también en departamentos como Santa Cruz, Beni, donde se explota oro? Sí, la minería de oro ha tenido tiene un boom hace 20 años y un descontrol total, ¿no? Es decir, nuestro gobierno no ha logrado sentar ninguna tuición sobre el tema de la minería de oro, ¿no? Y como hablamos hace rato, Arcopongo es uno de los muchos ejemplos, pero hay otros más que ni siquiera conocemos porque se ha extendido de tal manera, es como un hongo que corre por la zona, que llega a comunidades donde hay familias, o pequeñas comunidades de 10 familias, que no van a salir a la radio, que no van a tener comunicación con nadie, las avasallan o los convencen de volverse mineros. La explotación con mercurio no es nueva, es antigua. De hecho ya hay informes que hablan de de pueblos que están con minerales, con mercurio ya en la sangre. Es decir, eso supone que ya hay un nivel de bioacumulación.
O sea, no quiere decir que lo que han echado mercurio ayer es lo que está afectándoles hace 20, 30 años atrás, mucho más tiempo. Porque recordemos además que la minería de oro es antiquísima, es decir, sí, en los 50 teníamos gran minería de oro en la zona de Teoponte para adentro, entonces hay un antecedente antiguo de esta actividad que está acumulándose en toda la zona. Yo he visto en los recorridos de terreno cómo los operadores mineros crean pequeños diques en los ríos que cuando viene la lluvia son arrasados y se llevan toda la contaminación río abajo. Es decir, eso funciona todo el tiempo, ¿no? Y como no hay ningún tipo de regulación, y esto funciona ya a nivel de mafias, porque ya son mafias mineras organizadas, entonces no hay ningún tipo de protección ni para el territorio, ni para los pueblos indígenas, mucho menos para el medio ambiente. Pero esto es increíble, porque prácticamente no hay lugar donde la minería legal o ilegal contamine las aguas, desaloje gente de sus predios, invada parques nacionales. Es por eso que le decía desde un inicio, estamos hemos consolidado un sistema legal minero que garantiza los derechos de los mineros y que tiene un sustrato colonial. Es decir, no entiendes de otra manera cómo al día de hoy se siga violentando a los pueblos indígenas originarios, campesinos, comunidades también urbanas, y a la madre tierra legalmente. Bueno, en esto hay también otra institución, el CERNAP, está la JAM, algo tendrán que hacer o cumplir, o alguien tendrá que poner un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para decir, bueno, basta. Pero hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses detrás, es mucho poder el que está detrás. Yo entiendo que la gente del CERNAM, por ejemplo, don Marco Usquiano, ha recibido amenazas del sector minero, cuando ellos han intentado proteger áreas protegidas, valga la redundancia. Las áreas protegidas son un botín del sector cooperativista. Y el sector cooperativista, ya lo hemos visto en La Paz, se moviliza, toma la ciudad y arranca las leyes del gobierno de una manera absolutamente sencilla. Los maestros vienen movilizados ¿cuánto tiempo? El sector cooperativizado anuncia la marcha, vienen un día, toman la ciudad y en 2 días o en un día ya tienen la ley que estaban buscando. Se ha flexibilizado la norma ambiental, se ha flexibilizado el tema de consulta por estas movilizaciones que se han hecho. Entonces, somos rehenes. O sea, nosotros somos rehenes de este sector que está ampliamente organizado, que tiene mucho poder económico y político también. Bueno, y también los productores de oro pagan poquísimos impuestos, sí, ¿verdad? Sí, sí. No solamente es que pagan poquísimos impuestos, es que no se puede controlar realmente la producción aurífera y esto lograr que sea entre comillas, para beneficio del país. Mucho del oro sale por Perú, sale controlado por Perú. Hemos visto más de una vez cómo se ha encontrado oro en maletas de viaje, es decir, no hay un control, no se puede controlar. No existe un control. Yo me acuerdo cuando hace años todavía, le voy a decir, antes de la pandemia, hace unos 6, 7 años, cuando yo entraba por el sector del norte, veíamos a camiones de la UPRE, de lo que era la UPRE, trabajando en el sector minero. Es decir, no existe control del Estado sobre esto, no hay una forma de decir realmente estamos ganando. El proyecto de ley que tienen para explotación intensiva del Madre de Dios, impulsado por el gobierno bajo la minería estatal, es un proyecto que no contempla para nada procesos de consulta, no ha contemplado previamente procesos de consulta a todos los habitantes de la región y que va a destruir una de las principales fuentes de agua de la Amazonía. Entonces, a ese nivel estamos. Bien, no me atrevo a preguntarle, Elizabeth, si hay una solución para esto, porque me parece increíble, o sea, es tan complicado. ¿Hay una solución? Si seguimos manteniendo esta ley, la ley minera actual, y seguimos pensando que el Estado es un Estado que depende del extractivismo minero, no hay solución. O sea, lo que necesitamos es cambiar la ley minera. La ley minera que se ha aprobado en el 2014 es una ley hecha para garantizar el derecho del minero por sobre el derecho de cualquier otra persona. Se incluye, en su capítulo se incluye la criminalización de la protesta, en su capítulo está la ridiculización del proceso de consulta que es hecho por la JANI, ante la cual las poblaciones solo tienen la opción de aceptar, sea por las buenas, sea por las malas. Bajo este sistema jurídico no vamos a poder hacer mucho. Necesitamos cambiar esta ley.
Necesitamos revertir esta concepción colonial de la extracción y la explotación de nuestros recursos que no nos están beneficiando ni nos están sacando de la pobreza. Este será un granito de arena, a ver si algo se puede hacer, ¿no? Insistir en que algo está muy, pero muy mal en la minería y la contaminación y la ocupación de tierras, ¿no? Sí, esta es parte de un estudio mayor en el que se está intentando visibilizar cuáles son los problemas que están atravesando las poblaciones indígenas, originarias, campesinas en relación a su tenencia y acceso a tierra. Porque no significa que yo tengo mi pedazo de Chaco, significa que yo necesito garantías para poder trabajar y subsistir de él, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es acelerar procesos migratorios de poblaciones que bien pueden sobrevivir en sus territorios a las urbes para generar más cordones de pobreza. Porque si yo no tengo un pedazo de tierra para cultivar, ya no tengo las aguas contaminadas, ¿qué opción me queda? Salir de mi territorio. Y ahí tenemos inmensas zonas de sacrificio. Basta con ir a Oruro, todas las zonas alrededor que están abandonadas por minería. Basta ver Huanuni, basta ver Potosí, para saber que la contaminación minera no se va en 5 años, no se va en 10 años. La contaminación minera se queda ahí y te destroza tierras, te destroza agua y te saca gente de territorio. Y bueno, es increíble que no podamos ver esto aquí en nuestro país, que nadie, no digo nadie, y que pocos estén en esta lucha contra esto que es terrible para los ciudadanos, para nosotros, para los habitantes de cualquier lugar del país, porque la contaminación llega a las ciudades también, ¿no? Por supuesto, hace poco salió la noticia de un informe, de un estudio que se hizo en Jampaturi. Jampaturi está rodeada de pequeñas operaciones mineras y en el que se establecía que ya el agua tenía metales pesados, el agua que estamos tomando en La Paz, ¿no? O sea, esta agua que está aquí en la esta agua mesa. que está aquí en la mesa, ahora ya no voy a tomar. Pero es decir, si eso no nos mueve, es decir, nos estamos convirtiendo en poblaciones muy indolentes y poco empáticas con nosotros mismos, con nosotras mismas. O sea, necesitamos empezar a ver que lo que está pasando en la minería no se queda solamente en el norte de La Paz, no se queda solamente donde está la concesión, el agua fluye, los ciclos fluyen, estábamos cada vez más afectados. Igual el estudio que se ha hecho acá en la ciudad de La Paz sobre los que están vendiendo y trabajando con mercurio en zonas céntricas, donde la gente se está exponiendo a este contaminante. Es decir, estamos tan mal, yo me pregunto, tan mal que no podemos por lo menos precautelar nuestra salud. Y es que a eso nos han enseñado los más de 500 años de explotación minera en esas condiciones, porque ¿usted ha escuchado que hay una sociedad o una asociación de afectados por la minería en la salud? No. No, porque nos hemos acostumbrado a naturalizar el sacrificio nuestro, ¿no? Y eso es una cosa que es importante de empezar a cuestionar. Yo estaba hace poco en Perú con los afectados por por metales pesados, por efectos de la minería. Hay una sociedad y han exigido una norma al gobierno que les permita hacer tamizajes cotidianos donde están presentes mineras para poder precautelar su salud. Ese tipo de cosas tenemos que empezar a demandarlas en nuestro territorio. Perfecto, Elizabeth, le agradezco muchísimo por todos estos datos que nos ha brindado esta mañana. No, pues la agradecida soy yo para compartir un poquito de las cosas que vamos caminando.